una, una pregunta que quiero hacerles y es si regulamos con tiempo el ejercicio del debate o si somos capaces de autorregularnos en la palabra. Con tiempo, sí. Bueno, hagámoslo con tiempo. Está muy bien. 3. A veces funciona la autorregulación, pero a veces toca ayudarle a la autorregulación. Porque la autorregulación a veces, el termostato se daña y no somos capaces de pararlo en el tiempo adecuado. Entonces, ¿les parece si nos damos 3 minuticos de intervención? ¿Sí? ¿3? Bien, 3 minuticos de intervención. Entonces, creo que seguramente van a surgir muchas cosas. Voy a volver a decir algo que planteé esta mañana, y es que la conversación pues la centramos en el Plan Nacional de Recreación. Seguramente habrá muchas otras cosas por decir, seguramente van a quedar otras cosas por decir, pero igual tenemos que centrar la conversación. Es decir, no puede ser que le tiremos a todo y no le peguemos a nada, o le tiremos a la loca y le peguemos a la loca en algún lugar. Entonces, la idea fundamental es que podamos conversar sobre desacuerdos, sobre asuntos que quedaron faltando, sobre asuntos que nos sentimos que son importantes en clave de las exposiciones que se compartieron por parte de los relatores de las mesas en la mañana, en el sentido en que podemos debatirnos, estar en desacuerdo con sí, desacuerdo sí, definitivamente no hay un estatuto epistemológico de la recreación. Algunos otros, en mi caso, creemos que sí hay cosas que se han hecho, pero digamos es parte del debate. Había una claridad aquí que se nos proponía en clave decía Carlos al principio una cosa muy importante, y es que yo creo que es muy valioso, y es no quedarnos en el diagnóstico solo mirando al futuro, como pegados en la baldosa anterior, sino que también pensemos el diagnóstico en clave de futuro. Finalmente, cuando hacemos los estados del arte en las investigaciones, son para poder tomar decisiones. Es decir, un estado del arte no se hace solo por ver qué está pasando, sino también para saber qué decisiones tomamos, y de eso creo que también se trata esta conversación. Nos decía Harold un asunto muy importante, y es que la formación, digamos, nos hace falta formación específica en recreación. Si bien se han fortalecido las formaciones en las licenciaturas en lo que tiene que ver con recreación, ahí todavía tenemos algunas limitantes en términos de los créditos específicos que tiene un licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte en los créditos específicos de la formación en recreación. Un elemento súper importante, digamos, que creo que sale en este ejercicio, y es que tiene que ver con la diversidad del campo. Es decir, creo que hay un campo diverso, un campo amplio, un campo que no puede nombrarse de una sola manera. Creo que hay ahí un montón de elementos que creo que son importantes que tengamos en cuenta. Entonces, eso solo por mencionar algunos elementos, pero entonces empecemos el debate. La deliberación, yo pues particularmente a la palabra debate no le tengo mucho susto, porque me parece además importante y muy, muy necesario. Yo les llevo el micrófono, les agradezco mucho que hablen con el micrófono. Si se ponen de pie ahí está bien, o si quieren venir aquí está bien, pero les agradezco mucho que sea con el micrófono, porque como les digo, estamos haciendo un ejercicio de grabación
de recoger esto como un insumo muy importante. Entonces, rondas de palabras. 1, por favor tengan en cuenta el numerito. 2, 3, 4, 5 y paramos, 5, 6, paramos ahí en 6. ¿Listo? Por favor, listo, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que son solo 3 minutos. ¿Listo? Gracias, profe. Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Palacios, pertenezco al Consejo Colombiano de Recreación, soy el presidente de la Mesa Sectorial de Deporte, Recreación y Actividad Física, que convoca al SENA y los convoca a ustedes a participar y a que trabajemos de manera conjunta por el sector. Eso en primera instancia. Hay un problema que tiene el sector recreación y es con los egresados de las carreras profesionales que no tienen un campo, su campo es incierto en el desempeño de sus acciones y de sus funciones. Lo primero, porque hay una desactualización en los manuales de funciones. Hay varios compañeros que están acá y otros que no vinieron, que nos quisimos presentar a convocatorias con el ministerio y con el IDRD en la convocatoria específica de Distrito 6, y como una persona o una organización externa es la que revisa los perfiles, nos descartó por ser licenciados en recreación para no entrar a una entidad que se llama Garante del Derecho a la Recreación. Entonces, cuando se le envía un comunicado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, nos manifiesta que es desactualización del manual de funciones y que debe ser el ministerio quien dé la indicación nacional para que esos manuales sean actualizados y que las personas que estudiamos en el sector pues podamos acceder a una oferta laboral acorde a lo que estudiamos. Y eso va en contravía con algo que tiene el ministerio y es algo que sacó el año pasado que se llama poder voluntario. Poder voluntario es una herramienta que utilizó el ministerio con un curso de 40 horas de voluntariado. Cualquier persona con ese curso podía generar intervención en recreación en las comunidades. Y si una persona con un curso de 40 horas puede intervenir en las comunidades, pues ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Si el ministerio avala que una persona con un curso de voluntariado de su poder voluntario y 40 horas puede intervenir comunidades, pues ¿para qué nos desgastamos en un plan de recreación si cualquiera con un curso de 40 horas lo puede hacer? ¿Sí? Entonces el mismo ministerio se contradice. Y hasta ahí mi primera parte y más tarde con más tiempo continuaré. Voy a hacer un llamado fraterno a que sostengamos la conversación que venimos teniendo en la mañana. Es decir, ¿cuál es el estado de la recreación en Colombia y cuál es a perspectiva de futuro en términos de 30 años que queremos que pase con la recreación? Porque, yo lo decía fraternalmente en un grupo, no es un espacio para evaluar las cajas de compensación familiar, no es un espacio para decir que el deporte es malo y la recreación es buena, es un espacio para pensar prospectivamente la recreación a partir de elementos presentes que tengamos. Les agradezco que nos concentremos en la conversación. Listo, por favor. Número 2. Muchas gracias. Bueno, yo quiero seguir aportando al área de efectividad de la investigación. Hay unas conclusiones que se presentaron en la mesa y primero pues está claro que no debemos partir del desconocimiento de lo existente. Estamos y somos los que estamos aquí es porque hay un antecedente y porque se ha construido en recreación. Que hay mucho más para construir, estamos seguros que hay mucho más para construir y yo quiero aportar en ese proceso de construcción colectiva. Que una estrategia que necesita el campo de la recreación es precisamente la visibilización en todos los contextos y la investigación tiene unos procesos, unas metodologías para poder visibilizar la producción científica. Nosotros no podemos desconocer eso y eso lo que hace es facilitar, lo escribí aquí, facilitar el reconocimiento de nuestras experiencias, de nuestros saberes,
sean ancestrales o actuales o futuristas. Reconocer cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos, es saberlo transmitir a la comunidad científica, porque es muy difícil poder inclusive citar las producciones que hoy día realizamos porque carece de ese rigor científico. Hicieron una revisión de un sentir, de un saber de una comunidad y qué instrumentos utilizaron. Al hacer un instrumento regulado que ya esté reconocido de manera internacional de un proceso que lo valida, pues facilita el desarrollo de esa investigación y no le quita la validez de lo que puede generar el ancestro, la validez de la persona nativa, la validez de la persona natural a la cual estamos preguntando. Lo que facilita es que otros puedan hacer una investigación similar y puedan comparar resultados y analizar con mayor profundidad. Es decir, nos permite internacionalizar nuestro conocimiento. Esa apertura inclusive facilita que nosotros nos categoricemos como investigadores y que podamos trabajar y articularnos con otros sectores, como lo decía en su momento. Entonces esa era la invitación y donde quería hacer como el énfasis, y es la importancia que tenemos para el presente y para el futuro de los procesos metodológicos rigurosos que la ciencia hoy nos permite utilizar. Gracias, profe. Claro, pero el problema de las réplicas es que nos cruzamos, es decir, habrá otro momento para la palabra y habrá debate porque la réplica nos quedamos los dos en la palabra, en la réplica y tampoco ampliamos la conversación. Buenas tardes. Muy articulado con el ejercicio de investigación, pero también dando un pequeño aporte a lo que es formación. Dos cosas puntual, tres más bien. Uno, recalcar la importancia de la articulación con MinCiencias. O sea, creo que los procesos, prendiéndole una velita a los santos a los que somos creyentes, ojalá que los compañeros tomen atenta nota, ¿sí? Creo que los procesos de investigación están direccionados por MinCiencias, sí o sí, pero la articulación que se debe dar desde este lado, así como lo mencionó Esperanza ahorita y lo mencionamos esta mañana en la mesa de trabajo, es fundamental, tanto para financiación de investigación como para la divulgación misma. Y eso me empata con el segundo punto, y es cómo se va a estructurar el ejercicio de divulgación de las vivencias, la investigación, la formación, la gestión. ¿Cómo se divulga? Porque es que muchas veces con dificultad encontramos el plan, en la red, ¿sí? Entonces, pienso que es un punto muy importante a tener en cuenta, la divulgación de los procesos como tal. Y un tercer punto clave acá, y es que ténganos en cuenta, o sea, Ministerio del Deporte, ténganos en cuenta a los que somos un poco más dolientes de este proceso y a los que nos gusta hasta el tuétano este carreto del ocio, la recreación y el tiempo libre. Creo que acá estamos un buen número de profes que hacemos parte de la Red de Universidades Formadoras en Recreación y Ocio de Colombia, RUFROC. Nosotros hemos divulgado, nosotros hemos escrito, nosotros hemos hecho investigación. Qué bueno sería que nos consultaran algunas cosas. Nosotros al interior de las universidades que hacemos parte de la red, estamos a lo largo y ancho del país, ¿sí? Somos 12 universidades que respiramos y vivenciamos ocio, recreación y tiempo libre. Y es desde ese mismo gusto, desde esa misma mirada que tenemos del campo que empezamos a producir. Consúltennos. O sea, ténganos en cuenta para muchos más procesos, así como de pronto a través de Néstor pues nos han tenido en cuenta para varias cositas. Muchas gracias. En esa misma vía
y retomando algo que discutíamos en la mesa de investigación, una de las preguntas que tenemos que hacernos es cómo articular las 4 áreas, porque es que todas están articuladas y unas necesariamente van a ayudar a las otras. Digamos que las hemos estado pensando como independientes y creo que todas están articuladas. Particularmente escuchando a Leonardo y a mi profe, claro, en formación, por ejemplo, los que trabajamos con las universidades tenemos una misión que es formar investigadores, pero también investigar. Y no solamente investigar, sino también publicar y que ese conocimiento sea útil, ¿cierto? Tenemos prácticas, tenemos vivencias, tenemos experiencias. Hablamos mucho de la importancia de esa base epistémica que ya se ha venido trabajando en la recreación, pero eso surge de la investigación. Entonces yo creo que la discusión es pensar también cómo nos vamos a articular, porque es que está la gestión, está el ejercicio de poder también gestionar con el ministerio, y no solamente el del deporte, sino de ciencia, tecnología y educación. Yo me imagino en 30 años haber desarrollado ya nuestro Premio Nacional de Investigación en Recreación, por ejemplo, tenerlo desarrollado cada año, poder premiar los mejores semilleros de investigación en recreación, poder tener becas para que nuestros estudiantes cursen un posgrado que tenga que ver con la recreación y que eso pueda ser como un estímulo para aquellos que investiguen. Pensemos en la internacionalización, ¿cómo estamos pensando en la internacionalización en términos de recreación? ¿Cierto? ¿Cómo nos estamos escuchando? Tenemos a Giovanni, tenemos al profesor de Argentina, bueno, tenemos diversos profesores, nuestra compañera de Brasil. Hay que escucharnos y empezar a trabajar ese tema de la internacionalización sin dejar de ser nosotros y poderlo llevar al territorio. Entonces pienso que también es importante pensar en la articulación de las áreas de efectividad, que es como clave para muchos procesos. En RUFROC nosotros compartimos continuamente conocimiento. Se han publicado alrededor de 6, 7 libros, capítulos de libro. Hemos estado ahí, bien que mal lo hacemos, ¿cierto? Pero está abierto para que cualquiera de las universidades del país que trabaje con recreación haga parte de RUFROC. No hay que pagar, simplemente hay que mostrar el interés y estar ahí y poder construyendo, pero participamos con convocatorias internas de las universidades. Es una forma, qué bueno tener muchas más, ¿cierto? Y que sean específicas en nuestra área de conocimiento, pero para eso también nos toca juntarnos. Por eso insisto, investigación, gestión, vivencias y formación van de la mano. Está bien, dice. Bueno, buenas tardes nuevamente, Edson Páez, licenciado en Recreación, Consejo Colombiano de Recreación. Bueno, yo voy a hablar acerca de un tema y es que pues a mí me parece importante estos espacios que se dan, no son tan comunes como uno quisiera, en la cual estuviéramos más tiempo y dialogáramos más. Pero entonces mi invitación, o bueno, digamos que mi intervención va en torno a, pues aquí hay varios, como los profes ya han intervenido, varias instituciones, varios actores de la recreación en temas de formación, de investigación, pero mi invitación también es para que integremos a todas estas charlas también a recreadores, por ejemplo, de base. Nosotros como consejo pues representamos a algunos están con nosotros, nos reunimos cada cierto tiempo, por eso pues también con los años conseguimos algunas cosas como el tema de la profesionalización, que ahí se está realizando con la pedagógica. También va a involucrar ese tema de vivencias y la experiencia de muchas veces de lo empírico, sí, no tan consciente con los años de algunos actores de la recreación, pero que son necesarios para seguir fortaleciendo todos estos diálogos, ¿no? Aparte de eso, hay una cosa muy importante que me parece y es las empresas privadas de recreación, aunque de alguna forma desde lo académico se vea como peyorativamente hacia allá, ¿sí? Pero, por ejemplo, muchos en las alcaldías municipales, departamentales, en Bogotá pasa en la alcaldía mayor, pasa en las alcaldías locales, y es que muchas de esas empresas privadas de recreación son los operadores de esos proyectos en recreación, ¿sí? Entonces hay que vincular también a la empresa privada, que tienen grandes aportes y experiencias, de pronto con una mirada diferente, pero pues también enriquece todos los procesos en recreación que nosotros estamos llevando. Al final,
Mi invitación es, sí, es importante la mirada nuestra y sé que los profes de la academia han hecho un gran trabajo, sí, espectacular, pero si involucramos a estos otros actores también, creo que podemos enriquecer más. Una última comentario es que también este tipo de escenarios no sean los únicos en los cuales pues estemos trabajando, es decir, aquí nos vemos, en este congreso nos vemos y pues no sé cuándo nos volvamos a ver, por ejemplo, los que estamos acá, ¿sí? Qué chévere sería poder tener más espacios en red, que podamos seguir viéndonos, trabajándonos, enriqueciéndonos, y no solo, por ejemplo, las universidades que pertenecen a la RUFRO, que sí se ven y constantemente se dialogan, pero pues con los demás actores de pronto no tanto, no sé qué tanto. Entonces, qué chévere que pudiéramos ver esos otros espacios. Muchas gracias. Sí, señor. Bien, bien, y yo creo que hay una cosa que ustedes tienen que comenzar a revisar también, y digo, bueno, ustedes no, nosotros tenemos que revisar, y es que la recreación es una industria. Esto produce billete. Esto desde lo académico es muy efectivo, desde la escuela es muy efectivo porque puedo formar, pero es que esto es una industria. Esto es una industria. Si nos vamos a Disney, Disney es una industria de la recreación. ¿Dónde estamos dejando ese espacio? Y aquí voy a lo que decía hace un momento Exxon, y es con las empresas privadas. Y levanten la mano los que somos de empresas privadas de recreación. ¿Cuántos estamos? 2. ¿Cuántos hay de universidades? Y les aseguro que van a levantar más de 10 la mano. Y están en lo pedagógico, chévere. Pero esto da billete, esto da plata. De esto se puede vivir. Y las empresas que tienen, claro, el problema que tenemos es que estamos viendo que esas empresas que tienen la recreación, las estamos viendo como los del pimponcito rojo en la nariz, el pantalón grande. Eso es otro espacio dentro de la recreación. Pero se los digo, esto es una industria que produce billete y que hay que cuidar, porque también genera espacios para jóvenes que necesitan mover sus billetes, necesitan mover su propia economía. Y no los estamos llevando a que, y discúlpeme, aquí yo me muevo en ese espacio y trabajo con las cajas de compensación, y las cajas de compensación, ¿cuántas cajas de compensación hay aquí hoy? Pues el profe dice que no las trajeron. Bueno, ese es un lineamiento que no voy ahorita a discutir, pero ellos tienen claro que la recreación es una industria y que produce billete. ¿Por qué no verlos también? Esto produce dinero y bien administrado produce más. Muy bien, yo creo que de esto se trata. ¿Listo? Entonces, levanten la mano quienes van a intervenir. Pilas al número. No, yo ya vi manos, levantadas. ¿Listo? Entonces, listo. Sí. La primera ronda funcionó. ¿Listo? Entonces, ojo, perdónenme, pero vi unas manos levantadas. ¿Listo? 1, 2, 3, no, 2 Miller, 3, 4, 5, 6, 7, 8, profe, tú 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Porfa, cada uno su número. Sí, porfa, cada uno su número. Levante la mano el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6.
el 7, el 8, no, el 8 allá, el 9 tú, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú vas? Entonces, 13, 14, 15. 15 turnos esta vez. ¿Listo? 15. Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar mi intervención dejando un planteamiento que a veces se mira como simplemente de estarse quejando, pero pienso que desde la experiencia local vale la pena volvernoslo a plantear y seguirlo replanteando. No sé si acá aplica que el orden de los factores no altera el resultado. Yo iría mirando ese cartel, ¿qué tal si aparece ahí recreación? Y nos siguiéramos llamando Ministerio de la Recreación, del Deporte y la Actividad Física. A lo mejor eso sí tendría y afectaría los resultados. Yo veo a la recreación que sigue figurando, sigue apareciendo, pero seguimos sumidos en un matrimonio que nos mantiene sometidos, que no es equitativo, que no es igual. Yo pienso que, y hacia el futuro, y lo decía Carlos Alberto, yo creo que tampoco estaré para esa fecha, yo creo que necesitamos un divorcio amigable. Es decir, tenemos que seguir hablando con el deporte, la actividad física de forma amigable, pero de forma independiente, con identidad propia. Nosotros tenemos que lograr la identidad. Mientras que no tengamos identidad, no nos van a mirar, no vamos a poder hablar y no vamos a poder surgir y resurgir de todo este anonimato en el que nos mantiene desde las decisiones y las instancias políticas. Creo que eso es muy importante. Ahora, en la mesa de gestión, porque esto es tema de gestión, nos decían que nosotros no necesitábamos estar cobijados por la ley del entrenador. Yo no sé cómo será la experiencia de ustedes en los municipios, pero al menos desde el municipio que yo vengo, esto sí pellizcó a los directivos políticos, pellizcó a los alcaldes, pellizcó a los concejales, que para el sector de la recreación nos mandan a cualquiera, pero que para el sector de deporte buscan cómo mandar gente profesional con escala de salarial diferencial. Y por eso es que la gente no quiere estudiar recreación, porque si pagan un mínimo al de recreación y le están pagando el doble al de deporte, todo el mundo quiere estudiar deporte. Yo sí pienso que desde el ministerio miremos cómo hacemos la fuerza, pero que la ley del entrenador nos cobije al sector de recreación. Para el tema de toda la gestión de recreación, para el tema de las ludotecas de nuestro municipio, nos mandan a cualquiera. Pero si la ley los empieza a apretar, ya el alcalde no va a ser bobo. Lo dijo ahora con la ley del entrenador deportivo. No, yo no me voy a meter a la cárcel, señor concejal, no me mande a esos muchachos. Si no es profesional, no me lo mande. No tiene tarjeta profesional. Entonces yo dejo ahí ese planteamiento porque necesitamos tener nuestra identidad, muchachos. Y necesitamos que nos reconozcan. Y ahí nos tienen que ayudar desde el nivel nacional. Bueno, bis. Es que hay otros planteamientos importantes. Me gusta el tuyo, el de la escala de compensación familiar. Yo trabajé 21 años en Confrehuila. Todo lo que tiene que ver con Confrehuila en recreación, yo soy el fundador, todo. Yo inicié solo y todos los parques acuáticos, termales, parque extremo. Y lo importante, yo pensé mucho en el empleo. Y yo pensé mucho en lo físico en ese momento. ¿Sí? Y es así como en ese momento hay salvavidas, hay recreadores, hay instructores de escuelas deportivas. Entonces, es algo muy importante y es un legado que dejé 21 años en Confrehuila. Yo aquí conozco a este amiguito que está con Felipe Risaralda y amiguito, ayer nos conocimos, manejé mucho el programa de turismo. A mí se me hace que Colombia es un país que tiene muchas potencialidades y el turismo es un tema muy importante que está de moda y que es fuente de empleo. Son muchas áreas que tenemos, demasiados. Nosotros somos los gerentes de la industria de diversión. Somos gerentes. Y nosotros obviamente es lo que tenemos que trabajar, la diversión. Parque acuático, parques extremos, termales, eventos deportivos, hoteles. O sea, hay una cantidad de actividades que, digamos, estamos formando a la gente. Yo sé que cada uno desde la universidad lo está haciendo. Pero a mí me parece que a veces hay que, o sea, no sé, no entiendo a veces los estudiantes. De verdad como berraquera, como empeño, como, o sea, yo a veces veo en mis estudiantes, veo que a ellos les importa más trabajar de meseros, trabajar de todo eso, pero menos en recreación. ¿Sí? Algunos, en el contexto de nuestra región, ¿sí? No sé en otras regiones qué pasa. Algo importante que también les comento,
Hace 2 años manejé un convenio con el ministerio muy importante, manejé un convenio de 8.000 millones de pesos. Aquí mi amiguita del Caquetá hizo parte, manejamos 4 departamentos, Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Me siento muy contento y gracias al ministerio por darnos la oportunidad a varias universidades, la Universidad Atlántico, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Guajira, la Escuela de Deporte, la USCO y una universidad de Tunja. Yo manejé 4 departamentos, manejé Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Generamos 240 empleos directos, ¿sí? Y la biblioteca que nos dieron nosotros a la universidad está para 4 meses. Y fuimos tan eficientes que nos tenemos a 7 meses. O sea, la plata nos rindió, pues le dimos un buen manejo de la plata, la invertimos, ¿sí? Casualmente, personalmente yo no me gané ni un peso, gané satisfacción, ¿sí? Porque ese trabajo lo fui a Dios, casi me muero hace 4 años y pues yo tomé ese tema, pero el llamado ¿cuál es? El llamado es que hagamos alianzas, ¿sí? Que el ministerio vea a las universidades que nosotros vamos a manejar esos convenios, que generemos empleo a nuestros estudiantes. El llamado es que así como yo lo manejamos las universidades, pero que también hagamos alianza con el ministerio para manejar varios proyectos a nivel Colombia. Las mejores entidades con los INDERS, manejé muy bien el trabajo con los INDERS, y fue un trabajo en equipo. Y bueno, pues hay mucho campo que hacer, ¿vale? Se acabó. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hernán Tovar de la Universidad del Tolima para los que no me conocen. Bueno, voy a hablar específicamente de investigación. Pues, a ver, igual que creo que casi en todas nuestras regiones hay acción investigativa desde el campo de la recreación y el ocio, hay reacción, hay esfuerzo, ¿cierto? Hay ignorancia, como pasa en nuestros territorios cada vez que vamos a hacer pesquisas o investigaciones en esto. Hay poca plata, seguro también, hay pocos espacios. En mi universidad, por ejemplo, tenemos laboratorio de educación física, laboratorio de deporte, pero recreación, ¿cuál es el laboratorio para hacer investigación? ¿Cierto? Bueno, basado en esto, y por aquí casualmente también tenía 2 punticos que ya dijeron, entonces me los voy a saltar. También desde esta línea quería plantear unas cuestiones, ¿no? Sin duda una de ellas es la difusión del plan. Bueno, creo que el compañero Leonardo lo mencionaba. El Plan Nacional de Recreación está sin duda en la página, pero yo creo que es necesario buscar otras estrategias para poder llegar no solo a nosotros los docentes, sino pues a los estudiantes y a todas las personas que estén interesadas. Sin duda también tenemos que pensar el tema de innovación, ¿no? En recreación y ocio, porque ¿cuáles son las propuestas en realidad de innovación, ¿no? ¿Cómo lo articulamos con temas que aquí ya han mencionado y que también nosotros estamos tratando de trabajar desde la Universidad del Tolima, como las mismas IA, como los eSport, como las realidades y necesidades del contexto? Por ejemplo, brevemente les comento Ibagué. En el último Ibagué, ¿cómo vamos? Que creo que tienen varias ciudades que seguro lo deben conocer, es la segunda ciudad de más suicidios en Colombia. ¿Y quién pudiera decir cómo podríamos pensar a la recreación ahí como un actor importante o al menos de apoyo o de estudio en estas personas que han hecho intentos de suicidio, ¿no? El tema sin duda también del descanso sin culpa que se está hablando hoy, las nuevas corrientes de profesionales, lo que se está viendo hoy, de personas que no quieren hacer nada, ¿cierto? Es decir, su momento de descanso es no hacer nada, y es algo muy válido en los profesionales de hoy. Se está viendo ya esa persona que no quiere salir, sino y cómo verlo en una sociedad del consumo y digamos de la producción obligatoria, cómo también hay personas que a día de hoy están buscando el no hacer nada porque necesitan un descanso, y cómo estudiamos este tipo de fenómenos también, ¿no? También por aquí decía, bueno, sí, finalmente, profe, para cerrar, y sin duda pues el tema de investigación no es solo datos, ¿no? Investigar también transforma, que es lo que
también tenemos que ver sin duda para generar o construir nuestras políticas de recreación y ocio. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas, desde el Caquetá para el mundo, donde el oro es verde. Mi nombre es Bellanet Villanueva, soy la coordinadora del deporte social, comunitario y recreativo del ICDR del Caquetá. Retomando algunos apuntes que trabajamos esta mañana en la mesa, pero también lo que he escuchado acá, creo muy importante que desde el gobierno nacional, desde el Plan de Desarrollo Nacional, quede inmerso la recreación en un capítulo muy claro, ¿no? Porque al final es el plan el que dirige en los territorios. Igualmente que en los territorios pues se baje de esa misma manera para que pues se desarrollen los programas de acuerdo a esa planeación. Viendo también el tema de lo que está pasando con la profesión, la carrera de recreación, veo importante que se haga la sinergia con el Ministerio de Educación, porque va a ser la forma de tener el reconocimiento desde el ministerio, donde pues digamos tiene la línea o tiene la educación de Colombia en sus manos. También creo importante lo que decía mi profe compañero de la mesa esta mañana, en que la parte privada sí se debe vincular, porque hablamos de la recreación y hablamos del emprendimiento, y el emprendimiento pues tiene que ir, el emprendimiento es plata, nadie monta empresa o crea empresa para que no le sea rentable, entonces por lo tanto las empresas de recreación sí o sí pues deben de estar, y también se deben de generar los proyectos que vayan encaminados allá a tener escenarios deportivos, o más bien escenarios que vayan dirigidos hacia la recreación con tecnología de punta, que es lo que nos va a permitir que realmente a futuro tengamos actividades físicas y también tecnológicas de la mano, donde lo físico no se pierda por la tecnología. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a iniciar rápidamente porque el tiempo es muy corto. Mi nombre es John Freddy de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito, donde se produce el mejor café del mundo. Inicio con la pregunta de qué ha sido de la recreación en Colombia. Para darle respuesta a ella, no tiene identidad. No tiene identidad porque la recreación está sumergida a los deportes. Aunque nosotros hagamos muchas cosas que den respuesta en cada uno de los deportes, hoy podemos decir que la recreación pues está en un momento donde se debe de abrir esa brecha, y es precisamente este foro para poder que tenga como identidad. Aquí hay muchas corrientes y vemos que algunos manejan la recreación de manera capitalista, suena feo decirlo, pero así es. Otros utilizan la recreación, o más bien la implementamos en nuestros currículos para formación académica, que ese sería como el objetivo, que ese sería como el fin de la recreación, aprender a ser, saber ser. Esas son nuestras competencias según nuestros currículos en la universidad. Desde ahí van a salir buenos profesionales, con fundamentos pedagógicos y técnicos para que se enfrenten a la realidad, para que desde ahí inicien a fortalecer
los procesos en cada una de las comunidades. Y pues sí, no quiero como herir sentimientos, ¿no? Pero esta palabra me dolió, no sé a ustedes. La recreación en una industria no se debe ver sometida a la recreación en una industria. La recreación debe tener un enfoque académico y pedagógico, porque ahí pierde el sentido la recreación, porque los capitalistas no pueden estar fomentando una recreación para suplir unas necesidades de una empresa. Entonces, ministerio, en manos de ustedes va a quedar un documento para que ustedes desde ahí inicien a formular nuevas tendencias, un nuevo camino para que nuestras comunidades lleguen a… Bueno, muchas gracias. Bueno, les recuerdo que hicimos un acuerdo, listo, de 3 minutos. 5, 6. Sí tienes derecho a la réplica, pero hay que pasar los turnos. Listo, muy buenas tardes. Creo que para los que no me conocen, Javier Pino, gratitud aquí al doctor Rico y a la doctora Esperanza por encaminarme y posicionarme en la recreación. Creo que me está incomodando el oído, no sé si está, a pesar de que está aseado, pero es de mala educación llegar a estos espacios y decir cualquier cosa de un campo de acción que uno ama y uno quiere, ¿sí? Sentí que mi título fue de humo cuando decían que no tenía bases epistemológicas de la recreación. Entonces, ¿de dónde nos hemos cogido? ¿De dónde nos hemos agarrado? ¿De dónde nos estamos reinventando? ¿Desde dónde nos estamos posicionando? Y más cuando soy un convencido que antes de la industrialización, que da business, da billete, da lana, da money, da muchas cosas, la construcción de tejido social, la construcción de comunidad, la construcción de nosotros como gremio para posicionar lo que muchas personas han dedicado su vida para que la recreación se dignifique. Cuando algunas industrias, como las cajas de compensación, a los chicos que hemos capacitado como técnicos, tecnólogos y profesional, les quieren pagar cualquier cosa, porque están tercerizando el campo de acción. Y para mí eso no es justo. ¿Cómo es posible que estemos de cara a una capital que tenemos un caso de salud mental gravísimo y el único espacio es ir a un parque y los recreadores solamente sean bachilleres? ¿Sí? ¿Y la formación qué? Ahora, algunos recreadores son técnicos, tecnólogos y profesionales y reciben lo mismo que está recibiendo el que no se formó. Eso también debemos de revisarlo. Estoy de acuerdo con el compañero que dice la tarjeta de entrenador. Yo soy también guía de turismo, tengo mi tarjeta profesional de guía. Vamos y buscamos en la plataforma y aparecemos los guías registrados. Yo sé que tengo más o menos de mis técnicos que he formado desde que estoy en Bogotá, quienes ya son licenciados también en recreación y no me los han desmotivado a pesar de la industrialización y demás. ¿Qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo están trabajando la recreación de un enfoque que a mí me compartieron y que yo les estoy compartiendo? Entonces, espero y aspiro que de aquí salgan cosas interesantes para las personas que van a venir y van a llegar mañana, porque son bastantes. Y este espacio no se puede perder para dejar un buen mensaje y que quede algo realmente en que se investigue y se quede y que perdure en el tiempo. ¿Listo? Y venimos a 3 cosas: a vivir, a existir y a dejar un legado, ¿no?
Bien. Decimos popularmente el picalenguas para seguir en esta construcción. Parto de las dos preguntas que se hicieron esta mañana, allí nacen unas subpreguntas que nos invitan a pensar de qué manera las áreas de efectividad deben movilizarse, porque no pueden seguir, pues pareciera ser que estuvieran inmóviles, quietas. Segunda, ¿qué necesita cada área de efectividad de la otra para fortalecerse? Debemos pensar cómo un área apalanca la otra o atraviesa la otra área, cuáles son los intereses de cada área para su desarrollo, cómo se deben engranar, un concepto de mecánica, las áreas, para ser no quietas sino movibles holísticamente, cuáles son los objetos de estudio, de discurso, de intervención, de prácticas, de sujetos en las que se ancla el campo de la recreación, cuál es el papel que se juega la recreación como campo en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria, cuál es el tipo de profesional en recreación, ya los han nombrado aquí, que necesita Colombia y el mundo para mejorar el campo y la sociedad. ¿Qué es lo que se debe investigar en cada área? Porque la investigación no es exclusividad del área de investigación. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el campo, especialmente en las áreas, y cómo se deben abordar? Porque estamos en el cuento de la gamificación, la ludificación y muchas otras cosas que están haciendo que las personas cada vez estemos más quietas. ¿Cuál es el papel de la recreación frente a las nuevas tendencias? Sí, ya fue lo que acabé de decir. Y terminaría con esto. ¿Qué necesita el área de formación para ser formada? ¿Qué necesita el área de gestión para ser formada? ¿Qué necesita el área de investigación para ser formada? ¿Qué necesita el área de vivencias para ser formada? O sea, las áreas necesitan una línea de trabajo y no las tenemos, parece ser que no las tenemos claras, ¿no? Parece ser que no están claras. Gracias. Necesitamos gente así juiciosa como Robinson con el tiempo. Muy bien. No, echar carreta. ¿Qué número eras? 7, 8. 8. Bueno, yo como objeto de estudio de la recreación puede ser uno, el de las pruebas Saber Pro, donde las pruebas Saber Pro pues se ha identificado las deficiencias que existen en nuestros estudiantes en la comprensión de lectura, interpretación crítica y la parte de matemática. Estamos mal. Y los estudios han dicho, y uno de los estudios que realizamos, que hay una diferencia bastante considerable entre los colegios públicos y los colegios privados, pero bastante considerable la diferencia. Entonces, y la otra es cómo combatir el sedentarismo en los niños tecnológico, que a partir de la utilización de estos teléfonos, como están ustedes ahí cuadrados con problemas ya en las cervicales, cómo la recreación puede activar realmente ese problema que tenemos. Se está hablando mucha cuestión, está bien que sueñen, pero vamos a lo específico. Entonces, la universidad debería contribuir a esas brechas educativas y a esos sedentarismos. Entonces, yo propongo esas como líneas de investigación, no sé cómo lo quieran llamar, para poder realmente de que nuestros trabajos de grado, algunos, no todos, vayan direccionados a solucionar uno de esos problemas, el otro el sedentarismo y el otro con los respecto de la salud. Sería eso nomás. Bien, un saludo a todos, mucho gusto, Gustavo Cardona, Universidad de la Amazonia, Departamento del Caquetá y docente del Magisterio. Decidí venir con mucho
con mucha emoción precisamente por ese campo, por el campo escolar. Y me remito rápidamente a lo que dice el documento actual del plan. Habla en el campo de la formación sobre estrategias de formación para las comunidades y las familias sobre la recreación como derecho, del talento humano y del diálogo de saberes para un diseño de programas, de los diferentes grupos poblacionales, de articular el sector para la formación en fundamentos metodológicos para el trabajo comunitario, ambientes naturales e incluso trabajo de internacionalización del campo, desde el sentido de formación que fue la mesa en la que participé hoy. Hacíamos la reflexión precisamente de las periferias y de las dificultades y las diferencias de lo que es una política de Estado y una política de gobierno, y precisamente las deficiencias especialmente en la estructuración de esa segmentación sectorial y poblacional, en la cual necesitamos repensar, por ejemplo, un campo, dos voy a mencionar, el sector escolar y el sector rural, especialmente el campo campesinos, afrocolombianos, indígenas y demás, a los cuales la esencia del campo de la formación está diluida, ¿sí? Que no hay una presencia fuerte en eso. Sin embargo, hablamos de la centralización del desarrollo del campo en el apalancamiento universitario, claro. Y aquí aprovecho y hago también el comentario, claro, productividad sí, emprendimiento sí, economía, dinero sí, pero con una base, un fundamento académico. Porque no tienen por qué ir en contra uno del otro, no, por supuesto que no, al contrario, eso nos da credibilidad en el campo. Y por eso hablamos y hacíamos la reflexión de la revalidación del papel de las universidades precisamente en ese escenario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos desconocer el sentido social de la universidad, ¿sí? El sentido de extensión y proyección social, pero ¿desde dónde? Desde las investigaciones de la misma docencia, que son 3 ejes misionales de las universidades, ¿sí? Dinero, desarrollo económico local, claro, por supuesto, turismo, lo que usted quiera, pero desde una base académica que respete la vida y el tejido social en el que estamos llamados nosotros a hacer aportes en esas comunidades, por ejemplo, como el Caquetá, donde todos los municipios son PEDET, porque casi todos los miembros de los municipios fueron víctimas o son víctimas del conflicto. Entonces, en ese sentido, claro, economía la que queramos, pero no deslindada desde la reflexión y el análisis de que nos compete como académicos del campo. Gracias, profe. Bueno, en el marco del Plan Decenal de Recreación, creo necesario que hay un escenario normativo. La Constitución Política de Colombia no es explícita en los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos no hay claridad suficiente sobre el derecho al ocio, al tiempo libre y la recreación. Estamos en la ley 181, pero si analizamos cuál ha sido el devenir de la ley 181, ya se planteaba reforma tras reforma, y en los territorios no vemos los efectos de la ley 181. Entonces, la propuesta es un acto legislativo para elevar la recreación, el tiempo libre y el ocio a mandato constitucional. Una ley autónoma de la recreación que conlleve su respectiva reglamentación. Lo que no está legislado, como nos pasa con los planes decenales, hablo desde el campo de la educación, que también ya llevamos varios, como no es vinculante, pues es un canto a la bandera, porque no hay responsables, no hay dolientes para los planes decenales. Entonces, nosotros necesitamos que tanto el Plan Nacional de Educación como el Plan Decenal de Recreación en el Congreso de la República sean vinculantes. Y responsabilidad del Estado. Eso no hay que delegarlo a las empresas. Que la empresa tiene la posibilidad de, eso es otro paseo.
En el campo estratégico, un plan decenal se legitima en la medida en que desde los territorios se dé la participación, se abra la participación de las comunidades, porque hay muchos saberes, hay mucha riqueza cultural que no se legitima, que no se reconoce. Eso es necesario hacerlo. Foros, encuentros, que la palabra participación atraviese un plan de recreación. En el campo estratégico también es necesario reconocer la diversidad y pluralidad cultural de nuestra nación. Termino ahí entonces. Y además, Colombia sigue siendo un país con regiones de violencia, con cordones de miseria llenos de violencia en las ciudades. La recreación también tiene que mirar eso, porque no estamos haciendo una propuesta de recreación para Los Ángeles, para personas de carne y hueso que están sufriendo las problemáticas sociales y las injusticias. Si hay oportunidad luego, desarrollo algo otras cosas. No, le doy la espalda. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez Salazar, yo vengo de la Caja de Compensación Confamiliar Risaralda, pero a diferencia de lo que muchos se imaginan, no voy a hablar de la caja, voy a hablar de recreación. Ahora, yo siento que hoy tenemos un gran problema y pues tampoco quiero venir a entrar pues como en acuerdo con lo que han dicho. De hecho, creo que estoy en controversia con la mayoría de las cosas que han dicho acá. Y es el siguiente, lo que pasa es que aquí estamos concentrados todos los dolientes de la recreación y hemos profundizado demasiado en el concepto de recreación, pero a veces no estamos mirando cómo nos ven desde afuera. Entonces, antes de continuar, yo les pregunto, ¿alguno de la sala sabe cuántos ministerios hay en Colombia? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, tengo 3 minutos, listo, ya lo voy a terminar. Son 19 ministerios, ¿cierto? Uno de los ministerios que hace poco lo logramos es el Ministerio del Deporte y sin embargo nosotros seguimos disputándonos por recreación, por deportes, por actividad física. Yo en realidad creo que lo que tenemos que hacer es entender que somos un sector y como sector empezar a colonizar algunos espacios que no hemos colonizado a nivel nacional. Todo lo que han dicho aquí es válido, muy válido, pero yo creo que este escenario se fundamenta en la medida en que nos unamos como sector y como sector robusto podamos empezar a gestionar todas esas cosas que se derivan después de tener un lugar en el gobierno nacional. Tengo muchas más cosas para decir, ¿cierto? Como los indicadores, como cuál es el norte de la recreación, cómo nosotros debemos hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes y no ahondar en las mismas fórmulas que de alguna manera nos llevan a los mismos resultados. Cómo podemos seducir o volver atractiva la recreación, cómo no apartamos los espectáculos, cómo no apartamos el esparcimiento de la recreación. ¿Qué necesita el entorno? Es muy importante, siempre nos hemos pensado nosotros desde la academia cómo pensamos la recreación, pero nunca o muy pocas veces nos preguntamos qué necesita la gente, cómo nos ven los otros ministerios, qué necesita el gobierno de nosotros, qué necesita el Estado para que nosotros realmente podamos encajar en la dinámica del gobierno nacional. Aquí tengo algunas otras ideas, pero pues no me quiero extender para no dejar diluir lo que yo quiero que sea lo central de la idea que les quiero expresar el día de hoy y pues por supuesto darle el espacio a las otras personas que también tienen la palabra. Muchas gracias. Pero yo quiero responder eso, no. Hola, 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 hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dani Rodríguez, vengo de la Universidad Tecnológica de Pereira. 3 aportes a la discusión, valorando obviamente todo lo que se ha dicho, puntos en contravía, puntos a favor,
nos ha movido parte de la jornada también como encontrar algunos discursos que de cierta manera pues hacen parte de la narrativa del sector que ya hemos venido de cierta manera revalidando, pero también aparecen unas voces nuevas que nos nutren dentro del ejercicio. El primer elemento dentro del aporte, y que es parte también como del aprendizaje que nos ha dejado en Pereira la política pública, que ya llevamos 2 formulaciones, una ejecutada, tiene que ver con pensar en categorías superiores al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física, ¿cierto? ¿Cómo pensamos desde nuestro sector de manera integrada que hay categorías como el bienestar, la calidad de vida, la felicidad, que son elementos mucho más articuladores que a veces nuestro subsector, así de pronto pueda generar algo de ruido o algo de molestia, tal vez si se quiere. En ese sentido, en la gestión pública, parte de esa mirada pues nos va a permitir conectarnos con otros sectores, como lo planteaba ahorita el compañero. ¿Con qué ministerios entonces deberíamos conectarnos? Cuando usted está en una mesa de política pública y empieza a hablar de gestión, y empieza a leer las acciones y empieza a decir que es la política pública del deporte, la recreación, ¿a quién le corresponde en términos de la gestión pública y en términos de lo vinculante, que por ahí lo planteaban ahora? Le corresponde a la Secretaría del Deporte y la Recreación o al Ministerio del Deporte, etcétera. Entonces, creo que en términos de la gestión y en ser estratégicos, deberíamos pensarnos en esas categorías superiores que el mismo plan trata como de avisorar, pero no las define claramente y sería una apuesta interesante para la siguiente formulación. Lo segundo es poder tener sistemas de información que permitan sistematizar, medir y tomar decisiones basadas en la evidencia. Ojalá estos espacios cada vez estén más nutridos de resultados de investigación, estén más nutridos de estudios, de tener observatorios que permanentemente amplíen el diálogo, que es una denuncia, si se quiere, también de este grupo de expertos que nos falta mayores espacios de validación y de encuentro para poder seguir en el debate. Y lo tercero, que las políticas públicas finalmente, este plan se debería mirar como eso, como una política, finalmente es un mecanismo de articulación interinstitucional, más allá de la discusión filosófica que es muy válida, es una herramienta de gestión para los que toman decisiones, para los que lideran programas en lo público, para definir claramente el rol de las universidades, de las cajas, entre otros actores públicos y privados, que de cierta manera hacemos muchas cosas, pero que el norte pues lo da la política en ese sentido. Muchas gracias por el tiempo, excelente. Muy bien, nos quedan 3 intervenciones, 2 horas de trabajo y ya seguimos. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias. Soy Caterina Aldana, profesora de la Universidad Pedagógica, hago parte de la red RUFROC y licenciada en recreación, ¿vale? En primer lugar, pues quiero aplaudir esta reunión del Ministerio del Deporte. Hace rato yo no me enteraba que sucediera algo así, creo, y ahorita echándole cabeza, el último congreso fue en 2018, me parece, no sé, tal vez yo esté equivocada. Entonces, felicito ese esfuerzo del Ministerio del Deporte y por supuesto lo aplaudo. Pienso que ya no hablamos de la recreación como un campo incipiente y la prueba está acá, en todos quienes vinimos hoy y en quienes faltaron, porque si vamos a ver al trabajo en cada una de las regiones, hay un trabajo enorme en el campo de la recreación. Y por supuesto, todos hemos aportado al desarrollo de la recreación en Colombia. Hace 20 años, cuando empecé primer semestre, de hecho, ya se hablaba de ya habían varios planes nacionales de recreación, ya había un trabajo y un bagaje en el campo de la recreación. Entonces, en todo ese transcurrir, no solamente más personas, sino mayor desarrollo del campo. Esperen que es que escribo desordenado. Ya. La recreación, entonces, la considero como un motor para el desarrollo de Colombia y esto pues haciéndole énfasis al ministerio. ¿Por qué? Porque aporta al bienestar, ¿cierto? Lo hemos visto, físico, mental, emocional, hay aportes a la inclusión, a la innovación y se ve en la reunión que tuvimos en investigación, en formación, cómo desde distintas áreas se ven esos aportes de la recreación. Aporta a la paz, ¿cierto? Que
se ha mencionado durante los últimos años cada vez con mayor fuerza, el papel de la recreación hacia la paz es enorme. Si lo hablamos de indicadores económicos, efectivamente aporta al desarrollo económico, y si lo hablamos en aportes a los indicadores de cobertura, seguramente, seguramente aporta, y además seguramente podría aportar aún más, ¿cierto? Entonces lo hablamos desde indicadores económicos, sociales, culturales, que vale la pena mencionarlos. En ese sentido, pues como investigadora, profesora, licenciada en recreación y demás, nosotros hemos hecho un buen trabajo en el desarrollo del campo, siento. Viendo hacia atrás, viendo lo que tenemos y proyectándonos, hemos hecho un gran aporte. Por lo tanto, hay algunos pedidos, digo yo, o una invitación también al ministerio. Uno, por supuesto que inversión, que claramente habrán dificultades, ¿cierto? Pero no se rían, por favor. Pero hay otros que no solo tienen que ver con ello, como por ejemplo la visibilización, movilización, articulación intersectorial e interinstitucional, participación como estos canales, y la dignificación de la recreación, como a partir de todas las anteriores. Gracias, profe. ¿El aplauso quién lo está pidiendo? Ah. Bueno, como tenemos poco tiempo, yo solo me voy a centrar como en tres cositas. Primero, pienso que no hay que tenerle miedo a la diferencia, y creo que aquí tenemos ese problema. Es decir, el hecho de que seamos distintos no quiere decir que no tengamos identidad. Y las últimas, yo incluso cambié mi propia definición sobre campo por eso, como una construcción sociohistórica, cultural, donde hay hegemonías, hay contrahegemonías, hay tensiones entre actores porque somos muy distintos, nos paramos académicamente distinto, nos paramos frente a la vida distinto, pero tenemos un campo donde tenemos apuestas comunes. Tú hablabas de una categoría mayor. El plan del 2016 hablaba de vida digna, hablaba de buen vivir, esas son categorías mayores. Lo que yo encuentro un poco como experiencia y además escuchando es que no nos leemos. No leemos los planes, no leemos nuestros documentos, no leemos lo que otros están haciendo. Entonces hablamos aquí, Carlos Alberto es un poco fuerte con eso, que no vemos más allá de lo que nuestra propia nariz nos da, ¿cierto? Y creo, y eso lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Hacíamos, creo que fue con Guillermina, o no me acuerdo con quién, un análisis de la bibliografía de los textos. Mire, 0 referencias en nuestro trabajo de los trabajos de otros del campo. Que falta socialización, circulación, seguramente no hemos construido una estrategia para eso, pero lo cierto es que eso pasa y el plan no se está leyendo. Yo antes de irme de Colombia hacía unas entrevistas donde las personas me decían cosas que yo decía, ¡ah! O sea, ¿qué pasó? Porque es un adanismo permanente, ¿no? Todos pensamos que nos estamos inventando el agua tibia porque no traemos la historia en esa construcción. Eso por un lado. Me parece que la sistematización de lo que pasa en el plan es necesaria, que fue una práctica que se dejó de hacer, y entre otras, pensando también en esas categorías comunes que lo hablábamos en la mesa de investigación, si eso que llama Federici de reproducción social pueda ser hacia donde caminemos. Pero la recomendación es que nos leamos. Para disentir, bueno, no nos gusta el plan, bueno, pero no digamos que no existe, no digamos que no sirve si no lo hemos leído. Esa ha sido mi experiencia con el plan y con lo que todos producimos entre nosotros. Apostémosle a reconocernos nosotros entre nosotros, porque creo que eso sí nos va a permitir avanzar. Distinto sin decir que no tenemos. Pensemos desde la abundancia, es la recomendación. Gracias, Espe. El comité de aplausos encabezado por don Javier. Bueno, yo quisiera hacer referencia a dos elementos en que nos movemos distinto. Uno, el tema de, hoy en día puedo hablar como academia porque estoy en una universidad, pese a que nos desechaban siempre con el tema de que Funibrio no era una universidad. Pero
en el caso nuestro, en donde yo estoy trabajando, el punto de partida cuando se creó una universidad, es una universidad del Estado, pública, es concreto. El conocimiento no está circunscrito al aula. Punto número 1. Punto número 2. Los ambientes de aprendizaje comunal son vitales en el desarrollo y la circulación del conocimiento. Y a eso entonces colóquenle un añadido. No me digan que la investigación solamente es un tema de universidades. O sea, y menos con la lógica de que es que con eso es que yo busco certificaciones y puntos y puntos. O sea, porque es que no estamos hablando del conocimiento al campo, estamos hablando de la cotización del mercado de trabajo individual. Y creo que eso es uno de los elementos que tenemos que darle garrote. Lo otro, y retomo el planteamiento de Leoncio, que me imagino va a ser un tema de debate, pero yo sí quisiera reivindicar cosas absolutamente concretas, ¿cierto? Tenemos que dejar de pensar que las únicas formas de organización de la sociedad nuestra son asociadas al Estado y al mercado. Ese es el problema nuestro. O sea, entender que esas son las dos únicas formas de organización social, cuando la cruda realidad histórica es que han habido muchísimas más formas que el Estado y que el mercado. Con un agravante, el mundo tuvo que vivir permanentemente lo que llaman el cercamiento de los comunes, que en última instancia es la privatización del agua, la privatización del tiempo, la privatización de la recreación. No me digan, eso es lo que ha llevado a que parte el tema de la industria y el mercado, cuando el asunto a mi juicio es absolutamente simple. Tiene toda la razón en decir que es una industria, tiene toda la razón en decir que es un negocio, pero esa es la dimensión que llevó este mundo, con toda la lógica neoliberal, a no entender la diferencia entre derecho y servicio. La educación es un derecho, otra cosa es que la educación sea un servicio. La recreación es un derecho, otra cosa es que la recreación sea un servicio. Simple. Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Muy bien, yo sé, miren, me tienen la lengua aquí picada, porque yo estoy en la moderación y me parecería injusto. Esperen, pero por favor. Me parecería injusto. Les agradecería entonces que me cuenten la media hora a la que tengo derecho, como cada uno de ustedes. No, mentiras. No, lo que quisiera es más, no quisiera hacer recogidas porque no me parece justo. Estar aquí tiene otro lugar y no me parece justo, pero solo quisiera proponer alguna reflexión en esta clave, y es: apenas empezó esto y tenemos toda la semana. Vamos a tener espacio para discutir, vamos a tener espacio. Yo, si en mi poder estuviera, yo les pondría un micrófono para todas las conversaciones colectivas que van a surgir de esa puerta para afuera, en eso que llamamos el currículo oculto, porque van a surgir unas conversaciones buenísimas. Lo creo profundamente. Y ya han surgido algunas conversaciones muy bellas. Creo profundamente, como dice la profe Catherine, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Sí, yo creo que, y ahí me atrevo a decir, no estamos en pañales como estábamos hace 20 años. Pues si alguien cree que estamos en pañales, sin duda es un asunto respetuoso, pero no lo estamos como estábamos hace 20 años. Creo que tenemos un proceso muy avanzado. Creo que en investigación hoy surgieron ideas buenísimas, en formación se dijeron cosas muy importantes, en vivencia se dijeron otras cosas y en gestión se dijeron otras cosas, que creo que nuestro campo epistemológico no está tan incipiente, sin decir que no falten avances. Entonces, el llamado es a que no vamos a agotar la conversación hoy. Leoncio, no te vamos a dar la palabra en este momento, no, ni 30 segundos ni 5.
No, yo sé que nos cuesta, pero digamos, el asunto, el llamado es, sigamos la conversación en estos días que nos quedan. Pero agradecerles enormemente que ustedes hayan acogido de tan buena manera este precongreso, agradecerle al ministerio y a un cómplice que tuvimos ahí, como Mario Giovanni, que dijo, le creo a esto, hagámosle. Listo, entonces yo quiero agradecerte enormemente que le hayas creído a esto. Yo creo que hoy tenemos unos resultados muy valiosos. Nosotros tenemos grabación de todas las conversaciones de la mañana, tenemos grabaciones de esta conversación y de ahí queremos que salga algo. Ojalá que logremos publicar, porque en eso coincido con Esperanza, y es, necesitamos leernos. Aquí, solo, este es parte del cierre. Levanten la mano quienes han escrito cosas que se publican en Recreación. Levanten la mano. Listo. Entonces, dense cuenta que tenemos gente que está produciendo y que tenemos gente que hay que leer, porque por eso yo soy un poco enemigo de la discusión cuando yo ni siquiera dejo que el otro termine su idea. Digo, si no dejo que el otro termine la idea, ¿cómo lo rebato? ¿Cómo le debato su idea si ni siquiera lo dejo hablar? Y yo soy insistente en que hay que dejar hablar. Eso es muy importante, tenemos que escuchar a los otros. Pero en esa perspectiva, pues también tenemos que leer lo que escribimos, porque si no leemos lo que escribimos, entonces hacemos una discusión todo el tiempo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, muchas gracias por la conversación de hoy. Les van a dar una orientación frente al tema de los buses. Mañana el registro, hoy no se hizo, el ministerio mañana tiene registro, entrega de unos kits, bueno, para el resto del encuentro. Mañana vamos a estar en el pabellón 7, en el pabellón verde, perdón, en el segundo piso, que va a ser nuestro espacio de conferencias. Mañana tenemos, a las 7 empieza el registro, a las 8 más o menos estamos empezando, y mañana tenemos la conferencia de Esperanza, que está aquí, y de Ramiro, que también está por aquí. Empezamos con esas conferencias para continuar la conversación, para continuar el debate. Hoy no lo vamos a agotar. Leoncio, no te voy a dar la palabra, hoy no vamos a agotar el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Un momentico que les van a dar una orientación con los buses. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, la información siguiente es que, primero, hay 2 buses en la parte de afuera para trasladarlos a la parte del hotel. Están marcados con bus número 1, bus número 2. Bus número 1 para aquellas personas que hicieron el check-out en el Hotel Sándalo. Bus número 1, y van a estar acompañados con el compañero que tenga la paleta número 7. Para el bus número 2 es para aquellas personas que no hicieron el check-out y van para el portón. Entonces, y está marcado con el bus número 2 y paleta número 8. También es muy importante que tengan en cuenta que van a tener un grupo de trabajo en los hoteles, unos compañeros con unas planillas, que es muy importante para poder hacer la firma con lo que las indicaciones que ellos les presenten. ¿Listo? Recuerden, 2 buses en la parte de afuera, 1 y 2. Una cosa ahí para todos los que estaban en el Hotel Sándalo, ese es el bus que los va a llevar al nuevo hotel. Entonces no se preocupen, no lo